Que el Señor les bendiga y les guarde. Qué bueno estar aquí el día de hoy. Nosotros tuvimos una semana un poquito atareada. Estuvimos en México para la reunión de los líderes latinoamericanos de la Cumbre Global de Liderazgo. Son 19 países y cada país tiene un representante de país. En este caso yo soy la representante de Ecuador. Así que fue una semana de trabajo con unas pocas escapaditas de paseo para conocer un poquito mejor la Ciudad de México. Linda ciudad, tan grande que uno no puede conocer sino un poquito, ¿no? Mi hijo dice, mamá, ¿te conociste acá o conociste allá? No, así la escapadita nomás. Pero estoy feliz de estar aquí. Y en esta mañana estoy feliz de tener la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Estamos empezando una nueva serie. Una serie que se llama Bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo. Ahora yo quiero que usted se fije un poquito en esa imagen. Y quiero decir esto porque esta serie, Bajo el mismo techo, es una serie que hablará acerca de nuestra familia. Las relaciones familiares. Pero a veces, cuando hablamos de familia en la iglesia, hay personas que me dicen, pero yo no me siento identificado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando yo digo familia, por ejemplo, cuando invito a las familias, vengan al paseo de familias, hay personas que me dicen, pero yo no me siento identificado. ¿Por qué? Porque yo no estoy casada, me dicen. Y yo digo, pero ¿tienes hijos? Sí. ¿Y tú y tus hijos qué son? Una familia. Y hay abuelos. ¿Y qué son los abuelos? Una familia. ¿Sabe qué? Hay diversos tipos de familia. Pero nosotros tenemos en mente, cuando hablamos del tema familia, como que si estuviéramos hablando de un solo tipo de familia. Pero veamos ejemplos en la Biblia de familias. Sí, claro, está la familia nuclear. Jesús, José y María. Papá, mamá, hijos. Ahí está. Papá, mamá, hijo. Familia. Pero también hay familias como la de Agar e Ismael. ¿Recuerda cuando Agar salió de donde Abraham y se fue con Ismael? Es una familia de una mamá y un hijo que el Señor protegió, cubrió y guardó. También hay familias como la de Ruth y Noemí. Noemí, la suegra de Ruth, Ruth le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Ruth y Noemí eran una familia y después Ruth se casó y tuvo un hijito y Noemí lo crió como si fuera suyo, su nieto, aunque ya no era nieto de ella porque Noemí se casó con Obed, ¿verdad? Entonces hay diferentes personas, los niños pueden salir, tenemos clases para ellos. Así que hay diferentes familias. Pero lo cierto es que todos provenimos de una. Allí quisimos representar esas familias diferentes, con diferentes miembros. Pero la verdad es que todos provenimos de una. Y por eso en esta mañana yo quiero hablar, este es el título de mi mensaje, así se llama mi mensaje, La roca de la que salimos. La roca de la que salimos, porque todos venimos de alguna parte. Conformamos diversas familias, pero todos provenimos de una. ¿Estamos? La roca de la que salimos. Y sabes, yo no me había dado cuenta hasta hace poco de la importancia que Dios le da a la genealogía. Es decir, a de dónde salimos, de dónde venimos. Pero cuando yo me empiezo a fijar, porque yo creo que uno, voy a decir así, yo creo que uno encuentra lo que busca en todo. Creo que los colibríes encuentran miel, pero las aves de rapiña encuentran cuerpos muertos, porque es lo que buscan. Y cuando yo empiezo a pensar en esto, porque tengo que pensar en cómo es la familia y qué es lo que viene, me doy cuenta de la importancia que Dios le da a las genealogías. Mire cómo habla de la genealogía de Jesús. Dice así. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, ¿por qué mencionaría allí que Jacob engendró a Judá y sus hermanos?
porque de allí va a venir Jesús. Está hablando de la genealogía de Jesús. Eran 2 hermanos, pero se enfocó en Judá, ¿verdad? Porque es la genealogía de Jesús. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rud a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Salomón engendró a Robeam. ¿Sabe qué? Cuando yo empiezo a leer estas listas de la genealogía de Jesús, usted va a decir, ¿qué tiene que ver tantos nombres? Pero hay nombres interesantes aquí. Hay nombres bien interesantes. Y no los voy a mencionar todos, pero si usted se pone a leer, ahora me di cuenta, anoche no me di cuenta. Cuando aquí me está diciendo, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿De quién está hablando? De Betsabé. ¿Se acuerda cómo empezó esa historia media chueca? Así. Y está en la genealogía de Jesús. Luego dice, habla acerca de Rahab, que era Rahab, una prostituta, y está en la genealogía de Jesús. Habla de Ruth, que era Ruth, y luego voy a empezar un poquito, era una moabita, y está en la genealogía de Jesús. Y bueno, la cosa es esta. Yo quiero que entienda esto. Todos provenimos de una genealogía. Tal vez tú no conozcas quiénes fueron tus abuelos. Tal vez ni siquiera sepas quién fue tu padre. Pero Dios sí sabe. Y Dios lo anotó. Y lo que yo he visto es que a través de la vida las personas llega un momento en que dicen, quiero saber de dónde provengo. Y cuando somos cristianos tenemos una pregunta. Una pregunta que ronda nuestra mente porque la hemos escuchado diversas respuestas. Y esta pregunta es, ¿será que lo que hicieron mis padres, mis abuelos, la familia de la que provengo, afecta mi presente? ¿Te has preguntado alguna vez sobre las maldiciones generacionales? Yo creo que esa es una pregunta que nosotros nos hemos preguntado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa? ¿De dónde vengo? Y mire, dice Isaías 51, versículo 1, dice, ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Y yo me pregunté, Dios, ¿de qué cantera fui extraída yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué hicieron mis abuelos, mis antepasados? Y ahora hay muchos temas sobre eso. No sé si usted los ha oído, pero hay temas que hablan mucho acerca de eso y que de sanar atrás y etcétera, etcétera. ¿Los he escuchado? Sí, ¿verdad? Y yo me pregunté, Señor, ¿cuál es la cantera de la que me sacaste a mí? ¿Cuál es la roca de la que yo fui sacada? Y la pregunta siguiente es, ¿afecta lo que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos hicieron? ¿Afecta mi presente? ¿Afecta lo que soy? ¿Será que estoy enferma porque ellos pecaron atrás? ¿Será que tengo problemas familiares? ¿Será que tengo problemas cuando se repite un patrón porque ellos hicieron algo atrás? No sé si usted se ha preguntado, pero yo me he preguntado eso. ¿Alguien más se ha preguntado eso conmigo? ¿O solo yo me he preguntado? Yo sí me he preguntado. ¿Qué tiene que ver eso? Y sabe, hay respuestas en la palabra, hay respuestas en la Biblia. Hay varios ejemplos. Yo puedo pensar en Génesis 20:18, cuando el rey Aminadab quiere acostarse con la esposa de Abraham y dice la Biblia que por eso las mujeres de ese lugar iban a quedar estériles. Y yo me pongo a pensar, o sea que lo que el rey hace afecta a todas las mujeres. Hay algunas historias así. De hecho, para todos nosotros fue el pecado de Adán el que nos afecta en el presente de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Porque por el pecado de un hombre entró es decir, que sí me afecta. Hasta el día de hoy, lo que hizo Adán. Es decir,
significa eso que me afecta lo que mis padres, mis abuelos, mis antepasados hicieron. En Éxodo 24 hay un pasaje que me ha hecho reflexionar mucho. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues a tu corazón a otros dioses. Y aquí dice algo que me hizo reflexionar mucho. Dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Y yo dije, me fregué. Luego continúa diciendo y dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que aman a Dios y obedecen mis mandatos. En un caso es hasta la cuarta generación, el otro es hasta 1000 generaciones. Pero chuzo, si yo soy la cuarta generación y mi bisabuela hizo algo, y mi abuelo hizo algo, yo pienso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo algunas enseñanzas de esta prédica. La primera, nuestro pecado, las fallas y los errores no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestras generaciones, a los que nos rodean. A veces pensamos que mis pecados en la intimidad no afectan a nadie. A veces pensamos que mientras no haga daño a nadie, no pasa nada. Pero aquí no están haciendo daño a nadie, pero sí pasa porque afecta a los que vienen detrás mío. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Así que me preocupó, a mí me preocupó. También me da una esperanza porque dice que la bendición llega a 1000 generaciones. Y la cosa es esta. Este tema, bajo un mismo techo, tiene que ver con la familia. Y se trata de entender de la roca de la que provenimos, de la familia de la que surgimos, de la familia de la que somos, porque ese ADN, no solamente el natural, sino el espiritual, viene con nosotros. Mi hermano se hizo una prueba de ADN, de esas que se hacen así, mandando el hisopo que se toma en la nariz, y él mandó, y entonces ahora ya sé qué porcentaje tengo de qué porcentaje tengo en cada cosa. Hay porcentajes que me gustan, porcentajes que no me gustan, pero ya sé. Un día estaba hablando con mi suegra acerca de los antepasados y fuimos también con Jimmy donde su tío en Suiza, antes de que muera el tío Heini, porque el papá de mi suegra es suizo, era pues suizo. Y entonces fuimos a preguntarle al tío, porque Jimmy tenía una curiosidad. Jimmy preguntaba, ¿por qué en mi familia hay gente que se llama David? Sí, porque le preguntó al tío, ¿somos suizos? Y el tío dijo, sí, tu abuelo era suizo, pero el bisabuelo era alemán. Y le sacó un listado de nombres. Y dijo, y se llamaba David. Y dijo, ¿cómo era alemán y se llamaba David, siendo David un nombre judío? Y Jimmy pensaba que él descendía de judíos. Porque el bisabuelo, porque habían varios Davids en esa lista. Y le dijo el tío, no, la Gestapo, ¿usted sabe lo que era la Gestapo? La Gestapo que investigaba los judíos allá en Alemania para que si eran de aún quinta generación, palmaban. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? La Gestapo averiguó y dice que no eran judíos, por eso sobrevivieron. Dice, ¿sabes lo que eran? Venían, al principio venían de Francia y eran de los hugonotes que escaparon por la persecución en la Reforma, eran los hugonotes. Entonces, dice, la verdad es que varios se llamaban judíos, se llamaban David, pero no porque eran judíos, no porque eran pastores. Y Jimmy se dio cuenta, tengo una línea de pastores atrás mío. No lo sabía. No lo sabíamos hasta ese momento. Por el otro lado, un día me contó mi suegra que tienen por allí un apellido Purata que vienen de la India, ¿verdad?
Así que por el un lado vienen de allá y por el otro lado vienen de la India. Así somos una mezcla. Yo también vengo de la India, pero de aquí no más. De la India Cañari vengo yo. Pero ¿sabe qué? Ese ADN, ¿qué es lo que quiero decir? No solamente es un ADN físico, es un ADN espiritual. En el caso de él, dice, tengo una línea de que alguien tal vez pactó con Dios, puede ser 1000 generaciones atrás, pero esa bendición me alcanza. Porque mire, la maldición solo alcanzan 4, pero la bendición alcanzan 1000. Pero es importante saber de dónde venimos y preguntarnos qué pasa con eso. Porque déjeme contarle un secreto. Todas las familias tienen algo por allí. Alguno chueco por allí. Hasta la de Jesús, porque yo le hablé allí de Betsabé, de Ruth, la moabita. Usted sabe cómo nacieron los moabitas. Los moabitas nacieron porque la hija de Lot emborrachó a su papá y se acostó con él. Entonces, para los judíos, los moabitas eran hijos de incesto. Sí, no había ley, pero no se acostaban padres con hijos. Eso fue incesto, eso fue terrible. Eso fue terrible. Para los hebreos, descendientes de Abraham, ese fue un pecado terrible y por eso los moabitas no los podían ver. Abraham estoy hablando de Abraham, estoy hablando de Lot y de Abraham. Así que yo no sé, pero yo me acuerdo que mi suegra le decía a mi marido, mire, su papá murió cuando él tenía 2 años, aquí está mi suegra, ella le decía, pero tú tienes el mismo sentido del humor que tu papá, eres así fregón como tu papá, así le decía. Tú bailas como tu papá, así le decía Jim, ¿sí o no? Que así le decía. Te pareces a tu papá, no físicamente, él no se parece físicamente a su papá, él se parece en la forma de ser de su papá, así le he escuchado yo, aunque él no conocía. Y a veces nosotros hacemos cosas que vienen de los de atrás y que uno no sabe. Yo tenía una tía que era así aguerrida y mi mamá decía, tú has de ser igualita que la tía. Pues sí, así somos. Pero sabe, esa herencia espiritual, ¿afecta o no afecta nuestra vida? Esa es la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy es, ¿estoy pasando lo que estoy pasando por lo que hicieron atrás? La pregunta del día de hoy es, ¿será que yo siempre me conecto con relaciones tóxicas por lo que pasó allá? ¿Será que escojo siempre un mal novio o marido o lo que sea porque atrás? ¿Será que no puedo salir del alcohol porque atrás? ¿Será que vivo en pobreza porque atrás? Esa es la pregunta del día de hoy. Esa es la pregunta que yo quiero responder. Y la verdad es que, como dije en todas las genealogías, déjeme hablarle de la genealogía de Jesús. ¿Se acuerda que le hablé de Judá? Génesis 38 dice, con el transcurso del tiempo Judá, Génesis 38, 6, con el transcurso del tiempo Judá se había casado y había tenido un hijo, mejor dicho, tuvo 3 hijos. Dice que con el transcurso del tiempo Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces, Judá, porque así era la ley, dijo que su hijo Onán se casara con Tamar para que el mayor tuviera descendencia. Era así la ley para ellos, ¿no es cierto? Pero Onán no quería. Así que no hizo lo que a Dios le agradaba. Y también murió. ¿Qué pensó Judá? A ver, tengo un tercer hijo. El mayor se murió. El segundo se murió. Le dijo a Tamar, ve, anda a tu casa, porque se supone que tenían que casarse con la viuda del hermano para que le puedan mantener. Le dijo a Tamar, anda a tu casa, cuando mi hijo Sela crezca, yo te voy a dar
a que se case contigo. Pero él pensó para su adentro, no le voy a dar a Tamar, porque si le doy a Tamar también se va a morir. Pensaría él que los mata, ¿verdad? Aunque dice la Biblia que se morían por su propia maldad, no por la de Tamar. Entonces pasaron los años. Y no es que Judá se olvidó del asunto, es que no quería que Sela se casara con Tamar. No lo quiso. Pasaron los años, y Tamar, que ya no era la joven Tamar, estaba abandonada, pues. Y un día se le ocurre una estrategia a Tamar. Se disfraza de prostituta. Judá había quedado viudo. Tamar se aparece por allí. Y Judá, pues, pasa lo que tiene que pasar. Y Judá no tiene con qué pagarle. Y ella le dice, o no sé si tenía con qué o no, pero ella le dice, dame algo, una seña para saber que tú me vas a pagar. Y él le da un báculo, una capa y alguna otra cosa. Un sello. Al final, manda a Judá a buscar a la prostituta para pagarle. Gente de allí dice, no, aquí no ha habido ninguna prostituta, no encuentran a la mujer. Y dice Judá, bueno, yo traté, pero ya no hubo cómo. 3 meses después, viene un chisme donde Judá, tu nuera Tamar ha fornicado y está embarazada. Judá dice, es el colmo, hay que matar a Tamar. Quemarle. No sé. Y entonces Tamar manda el báculo, el sello y dice, díganle a mi suegro Judá que del hombre al que pertenecen estas cosas es el niño que estoy esperando. ¿Qué dice Judá? Mire lo que dice. Mire lo que dice. En el verso 24 dice, unos 3 meses después le dijeron, estoy leyendo Génesis, no es Génesis 38, sí, 24, dice, unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más se volvió a acostar con Tamar. Y cuando llegó el tiempo que Tamar diera a luz, descubrió que esperaba gemelos. Y pues allí nacen Sara y Fares y Sara. Ok. La cosa es esta. Esa Tamar y ese Judá y ese Fares y esa Ruth y esa Betsabé están en la genealogía de Jesús. Están en la genealogía de Él. Y yo pregunto, ¿qué habrá en la mía? Si eso está en la genealogía de Jesús, yo me pregunto, ¿qué estará en mi genealogía? ¿Sabe qué? La Biblia no nos oculta esas cosas. La Biblia nos habla de esas cosas, porque todos tenemos antepasados que han pecado. Hasta Jesús los tuvo. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿no es cierto? Porque vivimos en un mundo caído. Y de seguro que también en tu familia de origen hay cosas. Alguien me decía que si uno abre un armario vas a encontrar un esqueleto en el closet. No sé. Pero hay cosas. Pero la Biblia dice algo y es aquí donde me quiero enfocar. ¿Por qué? Mi pregunta sería, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? ¿Qué culpa tengo yo? Y la Biblia me dice esto, el que está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y me da una esperanza. Y me dice, si hasta atrás tuyo
Venía una cadena de maldición, de pobreza, de adicción, de enfermedad. De aquí para adelante tú marcas un destino, un futuro diferente para los que siguen detrás tuyo. Y yo bendeciré tu familia a 1000 generaciones por el pacto que tú estás haciendo el día de hoy con mi Señor Jesús. Hoy tú marcas un destino diferente para tu familia. Así que mi tercera enseñanza del día es este. Es importante saber de dónde vengo, de la roca que fui tallado, sí. Pero más importante es saber a dónde voy. Más importante que saber lo que he recibido del pasado es saber lo que recibo en mi presente y lo que dejo a mis hijos como legado. Porque yo tengo la opción de marcar un destino diferente para ellos. Yo tengo la opción de pararme firme y de haber recibido lo que haya recibido. No me importa, porque en Cristo hay una nueva esperanza. En Cristo marco un futuro diferente. Y sí, puede ser que haya maldiciones generacionales, pero en Él se corta todo, porque soy una nueva creación y mis hijos tienen un nuevo futuro. No te quedes diciendo qué hicieron mis abuelos y de qué sirve lo que yo haga al futuro si no tengo cómo cambiar. Si yo soy borracho porque mi padre era borracho, porque mi abuelo era borracho. Si yo soy mujeriego porque mi abuelo era así. Si yo tengo que divorciarme porque así era la vida. Si yo soy madre soltera porque mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. No, eso fue hasta ese momento. Pero en el momento que tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, toda maldición es cortada en Él, porque en Él son hechas nuevas todas las cosas. Así que esa es mi cuarta enseñanza del día. En Jesús tienes una nueva oportunidad. No tienes que adecuarte a lo que pasó en el futuro, en el pasado. Tienes que marcar un nuevo futuro para los tuyos. ¿Cómo se hace eso? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace eso? ¿Necesito saber? Sí, tal vez sí. Y pensé en esto porque hay cosas que a veces nos llegan y que a veces pensamos, eso fue lo que pasó, eso fue lo que dijeron, eso fue lo que hicieron. Y no tengo opciones. Y muchas veces no tenemos opciones porque no hemos podido procesar, reconocer y perdonar. Se habla mucho de las maldiciones generacionales. Y funcionan, sí funcionan, pero no para el que está en Cristo. No para el que está en Cristo, porque ese tiene un nuevo comienzo. Porque tú tienes una nueva opción y una nueva oportunidad. Porque tu vida no tiene que ser, y la de tus hijos no tiene que ser como la tuya. Pero yo tengo que aceptar, reconocer y perdonar. Aún a mis padres, en los que se equivocaron. Tengo que reconocer que hicieron lo que pudieron, con lo que pudieron y con lo que tuvieron. Pero sabes, se dice que un niño abusado generalmente se convierte en un adulto abusador. Y yo me pregunté por qué. En Juan capítulo 20, versículo 23, Jesús dice, los pecados que son retenidos que son perdonados serán liberados, y los que no son perdonados serán retenidos. Y la pregunta es, ¿dónde son retenidos? ¿Sabes dónde? En tu propio corazón. Por eso, como no lo perdonaste, cuando te ves en una circunstancia similar, actúas como actuaban atrás tuyo. Pero tú eres una nueva creación. Y tú puedes actuar de manera diferente. Y tú puedes transformar tu vida cuando perdonas el pasado que viene detrás. Tal vez no fue el mejor. Como te dije, tal vez ni siquiera sabes cómo fue. Tal vez ni conoces a tu papá. Pero tienes la opción de un futuro diferente. La ciencia dice que hay una inclinación genética a repetir los pecados y los errores. La Biblia dice que los hijos e hijas que no perdonan los pecados de sus padres los retienen y después cometen los mismos pecados. Así que tenemos una opción, porque para que tengas un nuevo futuro debes cerrar tu pasado. De eso se trata. Contigo empieza una nueva genealogía. Contigo hay un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Contigo el pasado se cierra y el futuro que viene es un futuro diferente. Tienes una nueva oportunidad.
A veces la gente piensa, ¿cómo puedo perdonar a mi padre que me abusó? A mi madre que me abandonó. Y yo quiero decirte que es la única manera para que tengas un nuevo comienzo. No sé cómo fue tu pasado, pero sé que tienes un nuevo comienzo. Y sé que aún esa opción de perdonar te puede dar una nueva oportunidad. Me recordó Jimmy en el primer servicio la historia de un amigo nuestro, pastor él, de otro país. Resulta que su papá tomó a su sobrina, que tenía 12, 13 años, la llevó a un cuarto, la encerró y allí hizo varios hijos con ella. Este pastor amigo nuestro es uno de esos hijos. Él se crió en la calle. Él no podía perdonar a su papá. La mamá se escapó, les encargó a los vecinos y se fue a los Estados Unidos. Fue difícil. Cuando él se enteró y supo que su papá estaba, él fue donde el papá. Qué difícil. Llegó un día y le dijo, papá, te perdono. Y el papá le dijo, ¿qué tienes tú que perdonarme? Más doloroso todavía. Porque habiendo conocido él al Señor, él sabía que tenía que perdonar al papá y quiso decirle, papá, te perdono. Y el papá le dijo, no tienes nada de qué perdonarme. Lo pensó 2 veces y dijo, regresó donde el papá y le dijo, papá, quiero que me perdones por el odio que yo he tenido contra ti. Cambió la cosa. El papá en ese momento se sintió tocado por el Señor y le pidió perdón también. Hasta ese momento él y su esposa no podían tener hijos, a ella le habían quitado el ovario. Después de eso, empezó y tuvo 3 hijas. Fue un cambio, él cerró el ciclo. Yo pregunto hoy, ¿tienes algo que cerrar del pasado para que tu futuro pueda ser diferente? ¿Tienes algo que perdonar? De los que conoces, claro, para que tengas un nuevo comienzo. ¿Estás consciente de lo que haces hoy o dejas de hacer hoy marcará tus generaciones, para bien o para mal? Estando consciente de eso, cambia nuestra manera de actuar, porque ya no soy solo yo. Son mis hijos, son mis nietos, son mis bisnietos. Son 1000 generaciones para atrás, para adelante, que estarán bendecidas, porque el día de hoy yo he hecho un pacto con el Señor Jesús de honrarlo, bendecirlo y adorarlo. Pero también pudiera ser que si no cierro los ciclos, no selle ese pasado y permita que a través mío fluya hacia las generaciones que vienen por delante. ¿Cómo está tu vida? Piénsalo por un momento. Y en esta mañana yo quisiera que cierres el ciclo. Hoy te llamo a cerrar el ciclo, a cerrar el pasado y arrancar un nuevo comienzo, a cerrar el pasado de maldición y arrancar un nuevo comienzo de bendición. Por un momento cierra tus ojos y piensa. Tú eres una nueva persona en Cristo porque has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y si no lo has hecho, este es el momento de decir, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi único Salvador. Pero también es el momento de decir, Señor, el que está en Cristo es nueva creación. Yo nazco de nuevo. Soy una nueva persona. La roca de la que salí, no sé, mi familia, cuántas cosas atrás. Hoy perdono los errores, los pecados, los abusos de los padres, de los abuelos, y cierro el ciclo. Tengo un futuro diferente en ti. Padre, gracias. Póngase de pie. Los que nos están mirando por televisión, Dios los bendiga grandemente por haber estado conectado con nosotros el día de hoy.